Buenas tardes, estimados amigos de la mesa laboral. Me complace el invitarles a que nos acompañen la próxima hora en el diálogo de la mesa laboral, que en esta ocasión tiene un tema sumamente importante e interesante. Es el tema del teletrabajo, que ha sufrido algunas modificaciones en sus regulaciones en el país, y también nos preocupa el futuro de esta modalidad, de esta innovación en el mundo del trabajo ocasionada por la pandemia y las cuarentenas, pero también por la disponibilidad de dos tecnologías muy importantes que son la tecnología de la información y de la comunicación. En esta ocasión tenemos a los miembros de la mesa laboral, Cristian Améztegui, Gonzalo Crespo, Rodolfo Erostegui y Gonzalo Rodríguez, y en calidad de invitado especial el doctor Antonio Miranda. Les doy la bienvenida a los 5 que vamos a debatir en esta ocasión sobre este tema importante. Tal como dice la OIT, en la comparación que han hecho reciente, América Latina registra avances en materia de regulación del teletrabajo. Sin embargo, el aumento sin precedentes de esta modalidad de trabajo ha expuesto una multiplicidad de desafíos que deben ser abordados. Y este mensaje creo que llega particularmente al país que tengo la impresión que no está aquilatando en su legislación la naturaleza absolutamente innovadora y novedosa que tiene la modalidad del teletrabajo. Vamos a empezar entonces con una primera reflexión sobre lo ocurrido con las modificaciones del Ministerio de Trabajo y de la reglamentación que ha realizado últimamente, el decreto 4218 y su correspondiente resolución ministerial 864. Cristian, por favor, adelante con la consideración sobre esta materia. Bien, muchas gracias a ustedes. A ver, fruto finalmente de lo que fue la pandemia y en específico de la cuarentena total, es que el gobierno emitió normativa novedosa en su oportunidad respecto a teletrabajo. Así, el Decreto Supremo 4218 y su reglamentación bajo número 220. Antes de eso, solamente se usaba generalidades. Por ejemplo, un poco antes de la cuarentena total, le vino a llamar, por ejemplo, trabajo desde casa. Así en sus circulares el ministerio sugería aquello. Bien, con el decreto supremo y la reglamentación mencionada, entonces ya se dio curso a teletrabajo como tal. Y hemos estado así operando todas estas semanas, todos estos meses, inclusive diríamos años. Pero a finales del año pasado, el gobierno hace un cambio, facilitando, entre comillas, las cosas mediante la emisión de normas nuevas, en específico el Decreto Supremo 4570 y su resolución ministerial número 864, donde, pienso, políticamente dijeron, lo que se hizo con Áñez está mal, vamos a hacerlo de nuevo. Y básicamente, entre comillas, nuevamente simplificado las cosas, pero creo que súper simplificado al punto en que se pone en riesgo el instituto. Por eso es necesario, al final, en la conclusión del programa, hablar de hacia dónde estamos yendo. Porque, por ejemplo, a ver, tópicos, no voy a desarrollar ninguno en específico, sino poner aquí los caminos que tenemos que analizar. Por ejemplo, me dicen, oye, solo va a haber teletrabajo mientras haya pandemia. Entonces, sí, ¿y luego qué? Y si hablamos de pandemia, ¿qué pasa con el tema de emergencia sanitaria y otros? Segundo, me dicen, oye, solo va a haber teletrabajo además durante pandemia y los que estén en teletrabajo, además, ya no van a estar en la Ley General del Trabajo porque se olvidan traer un pedacito que lo que mencionaba el Decreto Supremo 4218, por el cual el trabajador, el prestador de servicios, si quieren, desde domicilio no entra a las normas de la Ley General del Trabajo. Había una prohibición expresa en
en el reglamento de la Ley General del Trabajo y no la copian y por tanto dejan en duda el mercado. Tercero, los tipos de teletrabajo, porque, por ejemplo, la norma antigua decía modalidades de teletrabajo permanente, todo el tiempo va a estar así, o temporal. Y dentro temporal dividían en dos. Alterno, se activa, se desactiva, se activa, se desactiva según un rol, o mixto, según lo que el empleador decidía. Y ahora, cambiando nomenclatura, pero usando sinónimos, dicen no, solo hay dos clases, continuo y alterno. Y no se puede variar, a lo cual me lleva finalmente a decir reversibilidad como otro instituto, porque las reglas de reversibilidad eran unas, y ahora le están diciendo no, la reversibilidad ya no está dependiente de lo que diga el empleador o las condiciones, porque no siempre se puede realizar teletrabajo. ¿Qué pasa si en el lugar no hay internet, por ejemplo? O no hay seguridad para los documentos y para los equipos. Dicen ahora, se pacta algo y tiene que ser sagrado, si no se vuelve como una forma de despido indirecto u otras situaciones que pongan fin a la relación. Entonces, así hay temas interesantes para tratar de hoy, que hay subtipos de trabajo, bueno, hay subtipos, llamémosle, de condición especial, así le llaman. Teletrabajo por una parte y trabajo a distancia por otra. Creo que tenemos buen material para continuar el día de hoy respecto a lo antiguo versus lo nuevo. Gracias, Cristian. Vamos a avanzar entonces con esta evaluación de las modificaciones que se han introducido mediante el decreto 4570. Empecemos con Rodolfo Erostegui. Gracias, Jorge. Buenas tardes a todos los del panel y a toda la audiencia que nos sigue. Inicialmente yo quisiera empezar señalando la definición, que es una definición que está en proceso de desarrollo y por eso las normas mismas hay que relativizarlas bastante. Sin embargo, nos podemos apoyar en lo que dice la Organización Internacional del Trabajo como definición y después tomar lo que dice el decreto supremo 4218. El teletrabajo es una forma de trabajo a distancia en el cual el trabajador desempeña su actividad sin la necesidad de presentarse físicamente en la empresa o lugar de trabajo específico. Esta modalidad trae beneficios tanto al empleador como al trabajador y a la sociedad a largo plazo, cuidando el medio ambiente. Y el teletrabajo, según el decreto 4218, es una modalidad de relación laboral o de prestación de servicios que consiste en el desempeño de actividades remuneradas utilizando las tecnologías de información y comunicación en el marco de un contrato o de una relación de trabajo en el cual no se requiere la presencia física del trabajador siempre que las necesidades y naturaleza del trabajo permitan articularla. Entonces, aquí tenemos una buena coincidencia entre lo que es la definición que se está manejando ahora, seguramente va a ir cambiando, y la definición que se tiene en el decreto. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en la sociedad? Yo creo que la pandemia lo que hizo es acelerar un proceso que venía lentamente ganando algunos espacios en las empresas y entre los trabajadores. En nuestro país, concretamente, las ciudades se volvieron muy complejas. No me refiero únicamente a las ciudades del Eje, La Paz, Santa Cruz o Cochabamba, sino también las ciudades de Sucre, Oruro, Potosí o cualquier otra capital de departamento se convirtieron en complejas. Hubo intentos de hacer más vivible al trabajador implementando el trabajo continuo, por ejemplo, para evitar que desplazamientos morosos y lentos e incómodos, ¿no? Porque nuestras ciudades se volvieron, hay un caos vehicular, marchas, manifestaciones, bloqueos, etc.
son prácticamente en este momento lugares invivibles, ¿no? Ahora, la pandemia acelera el proceso de implementación del trabajo a distancia. Lo hizo porque había que aislar a la población, pero al mismo tiempo continuar con el trabajo. Las principales ciudades industriales, fíjense esto, ¿no?, tuvieron momentos de altos niveles de contagio por el COVID-19, sobre todo en un principio. Se cerraron las ciudades, etc., ¿no? Entonces, ahora viene, se aprovecha en este caso lo que ya estaba en curso en algunas empresas, en muchos países ya se desarrollaba, ya se implementaba, que es la utilización de las tecnologías de información y comunicación, ¿no? Estas tecnologías se desarrollan antes de la pandemia y crean las bases para su utilización actual. La tecnología de la información y la comunicación son todas aquellas herramientas y programas, no solo el Internet, ojo, que tratan de administrar, transmiten y comparten la información mediante soportes tecnológicos. Su crecimiento y evolución están haciendo que cada vez surjan más modelos. Lo conocido y lo difundido en la actualidad son la informática, todo lo que es en computadora, etcétera, el Internet, ¿no?, que está asociado ahora en el teléfono, que eso permite incluso al trabajador no solo estar en un lugar fijo en su casa, sino puede estar en la calle o en un parque, etcétera, tratando de cumplir. Y todo lo que son el mundo de las telecomunicaciones. Antes, yo conozco un caso, antes de la pandemia, ya se utilizaba a partir del teléfono, ¿sí?, trabajos a distancia en una empresa que tiene 18 plantas distribuidas en varios lugares en el departamento de La Paz, ¿no? Entonces, es decir, no solo se tiene que ubicar el trabajo a través del Internet, ¿no?, sino también se utiliza el teléfono, se utiliza el televisor, se utilizan muchos otros medios que están incorporados en las TICs. Eso por ahora. Está claro, Rodolfo, has descrito un poco la situación, pero queríamos referirnos y focalizar en qué medida las normativas que dicta el Estado en Bolivia ayudan y facilitan a incentivar adecuadamente esta nueva tecnología, este nuevo método de organizar el trabajo en sus diferentes aspectos, en sus aspectos administrativos, productivos, etcétera. Y vamos a ir entonces con Gonzalo Rodríguez a ver un poco las modificaciones que se han venido haciendo de tipo normativo desde el 2020 al 21 y ahora en qué situación nos encontramos. Después van a entrar las dificultades de cómo se puede cumplir en un país que tiene un Internet tan flojo como el nuestro, eficazmente y con eficiencia el teletrabajo, haciendo que aumente la productividad. Gonzalo, adelante. Gracias, Jorge. Un saludo cordial a los colegas que están en la mesa en esta ocasión. Sin duda la temática tiene por contexto un momento en que el país empieza a verse obligado a tener que confrontar la crisis sanitaria y en consecuencia, al igual que pasó en otras partes del mundo, comprende el Estado en este caso que hay que regular una nueva forma de actividad económica productiva o de servicios a través del uso de las tecnologías de información y comunicación. Y el decreto que inicialmente sale el 2020, el decreto 4218, tenía justamente contenidos, diríamos así, más pretenciosos y por tanto también aportes más significativos. Un simple repaso de sus diferentes artículos, es decir, los nombres jurídicos de los artículos, nos da una pauta, ¿no?, sobre esto, porque si bien el primero de ellos se propone como objeto el abordar esta nueva modalidad de trabajo, el siguiente
busca, disculpen, el siguiente busca definir el ámbito de aplicación. Tercero hace las definiciones, o sea, una especie de un código, un pequeño código, digamos, del teletrabajo. Y a partir del cuarto empieza a delimitar sus aplicaciones, ¿no? Las aplicaciones normativas. Primero, en toda aquella actividad que tiene lugar en el ámbito de la Ley General del Trabajo. En el artículo 5 dice, bueno, ahora cómo se va a aplicar en el sector de funcionarios públicos. Posteriormente, cómo se va a aplicar en el trabajo de personal eventual, consultores en línea, cómo va a ser la jornada de trabajo, las obligaciones del empleador o entidad pública, en el caso del sector estatal, ¿no? Las obligaciones del teletrabajador, la suspensión del teletrabajo, el control y supervisión, era bastante amplio, ¿no? Es más, además correlaciona con un esfuerzo que empieza a asumir el Estado de proponerse digitalizar los diferentes servicios de trámites, ¿no? Y en consecuencia se tenía, digamos, una especie de norma de avanzada en esta nueva modalidad. Todo esto se viene abajo porque el nuevo decreto lo que hace en su parte final es abrogar este decreto 4218 y restringe únicamente a lo que sería, digamos, la contingencia de que por la emergencia sanitaria, bueno, hay que hacer teletrabajo y en consecuencia le dedica un capítulo de escasos 3 artículos, ¿no? Una definición donde lo resaltante es que se usa las tecnologías de información y comunicación, algunas características que no son diferentes a las ya conocidas, ¿no? Y es más, digamos, remarca el hecho de que no debe vulnerarse los derechos de las partes y que esta modalidad puede tener al origen de la suscripción o el inicio de una relación laboral como en el camino de una relación laboral, ¿no? Siempre, lógicamente, pactando entre partes, el consentimiento de las partes. Habla de la imposibilidad de ejecutarse el teletrabajo, es decir, que no se podría obligar a los trabajadores y en consecuencia, digamos, la excusa para no ingresar a esa modalidad y que nunca podría ser una justificación de despido. Entonces, reduce, constriñe demasiado, ¿no? Y lo hace muy, digamos, de naturaleza eventual. Y adicionalmente incorpora algo que parece una tautología, ¿no? Un capítulo 3, que es el trabajo a distancia. Teletrabajo tiene el mismo contenido, ¿no? Tele es distancia, trabajo es trabajo a distancia, lógicamente con el uso de medios informáticos. Y el capítulo 3 habla del trabajo a distancia como otra opción, y en este caso la única diferencia resultaría el no uso de medios informáticos, ¿no? Tenemos entonces ese contexto de una constricción, digamos, de los avances conceptuales, de definición de las características y su interacción con las los diferentes regímenes laborales, que era un avance en la anterior norma y que desaparece. Pero además hay algo interesante, y con esto concluyo, que en la parte de disposiciones abrogadas o derogadas, deroga 3 incisos del artículo 8 de un decreto del año 2021, ya del nuevo gobierno, del decreto 4451, que implica un retroceso al propio, digamos, a la propia gestión del gobierno de Arce Catacora, ¿no? Y esos incisos derogados tienen que ver que en relación a que el teletrabajo era una opción permanente, ¿no? Había la posibilidad de que sea una opción permanente, no circunstancial, entonces elimina eso. Elimina la posibilidad de que las mujeres embarazadas, personas con determinadas patologías clínicas, otras vulnerabilidades puedan acogerse al teletrabajo como una opción definitiva o constante de relación laboral. Y finalmente el teletrabajo por turnos, ¿no? Lo que lógicamente una actividad productiva de mayor capacidad, digamos, de producción de bienes y servicios es de gran utilidad y sin mayor justificación elimina esa opción. Entonces tenemos una especie de norma última muy conservadora que no solamente echa por tierra lo que hizo el gobierno transitorio en el país, sino que inclusive retrocede en lo que inicialmente hizo el propio gobierno que saca este último decreto, ¿no? Lo que podría comentar por de pronto, estimado. Okay. Gracias, Gonzalo. Es un típico caso de una mejora para atrás. Entonces,
Vamos a ver, doctor Miranda, a ver su opinión sobre esta materia de la normativa que debe regular la relación laboral en el contexto del teletrabajo. Adelante. Su micrófono. Su micrófono. Mil disculpas. Gracias. Lo que voy a hacer es ver más o menos la génesis de este instituto en materia laboral, cómo ha ido progresando o surgiendo en nuestro país. He podido observar de que en muchas universidades han habido estudios, tesis especialmente, ¿no?, de personas que se han interesado en tener que ver el teletrabajo y han ido trabajando en forma bastante seria. Y posteriormente, otro aspecto que me llamó la atención fue que en los últimos meses del gobierno de Evo Morales también se trabajó este tema, ¿no? Se fue trabajando para ponerlo en práctica mucho antes de la pandemia. Aún todavía no teníamos noticias sobre este virus y fue muy interesante porque sirvió de base al Ministerio de Trabajo de la época de la señora Áñez, de la presidenta Áñez, ¿no?, para tener que elaborar ese decreto supremo, el 4218, el primer decreto supremo, ¿no? Lamentablemente, por el apuro, por las circunstancias, por la emergencia, este decreto se emitió con una serie de debilidades, pero fue un buen primer paso. Lo que me extrañó fue la forma como reglamentaron este decreto supremo. Ahí sí encontré bastantes falencias y, como decía nuestro colega Cristian, siempre poniendo en riesgo el Instituto del Teletrabajo. Posteriormente a esta innovación, hemos visto también bastante improvisación en cuanto se refiere a su aplicación, de parte de los empleadores, los mismos trabajadores, porque cada uno siempre tiende a buscar su interés. Y peor, hablando del Ministerio de Trabajo, hemos visto que ha habido bastante improvisación, bastante desconocimiento. Los funcionarios no sabían cómo poder adelantar con la normativa, cómo aplicar la normativa, ¿no? Y también hay que señalar otra característica, aparte de la innovación y la improvisación, la politización, ¿no? Vemos posteriormente la aprobación del decreto 4570, ¿no?, con un matiz bastante político. Hay que dejar a un lado todo lo que se hizo, entre comillas, en el gobierno golpista. Ese es el mensaje, ese es el discurso, ¿no? Y tenemos un reglamento que también tiene algunos desajustes que muy bien los puntualiza el doctor Ramestegui en su boletín. Pero analizando la problemática, vemos que hay muchas dificultades hoy en día. Hay muchos abusos que seguramente en la segunda intervención vamos a hacer hincapié, pero hay muchos abusos de parte de los empleadores, también hay muchos abusos de parte de los trabajadores y vemos que también hoy en día se van complicando los trámites en el Ministerio de Trabajo. La semana pasada he podido constatar de que contratos de trabajo de empresas que tienen domicilio legal en la ciudad de La Paz, tienen domicilio tributario, bueno, domicilio constituido en la ciudad de La Paz, pero que el trabajador va a hacer alguna tarea, como puede ser el trabajo a distancia, tiene que ser el contrato sellado, ratificado, perdón, por el Ministerio de Trabajo del lugar donde se está realizando el trabajo a distancia. Y vemos cómo se van inventando una serie de trámites burocráticos, ¿no? Si algún trabajador tiene que hacer algo a distancia con la ciudad del Alto, hay que ir a la oficina regional del Alto para tener que convalidar el contrato.
Esta sería la primera parte de mi intervención. Ok, gracias. Cristian nos había dado una pequeña guía de algunos problemas que surgen de la modificación del enfoque del Ministerio de Trabajo a través de un segundo decreto que, en lugar de mejorar y establecer nuevas reglas que sean más ventajosas, que sean más pertinentes para esta modalidad de trabajo nueva, y esto no ocurre. Hemos visto que también hay una referencia a que se restringe el teletrabajo a la época de la pandemia, como si fuera posible regresar después de concluida la pandemia en algún momento del futuro a las condiciones del pasado, y eso no va a ocurrir en ninguna parte del mundo. La pandemia ha cambiado de manera radical muchas cosas y por lo tanto lo que hay que hacer es migrar hacia adelante. Pero además de estas circunstancias, Cristian ha hecho referencia a tres temas que me gustaría que los ponga en un poquito más de referencia antes de darle la palabra a Gonzalo Crespo para la comparación internacional como lo están haciendo otros países. Se trata de quién es el que provee finalmente los equipos y las herramientas. ¿Es el empleador o es el trabajador? ¿Y qué es responsabilidades, etcétera? Tratándose de equipos que no son sencillamente martillos. Son equipos tecnológicos sofisticados que requieren no solamente una dedicación, una prolijidad en el tratamiento de sus funciones físicas, sino también en aquello que es cada vez más preocupante, que se llama la seguridad digital. El otro asunto es la reversión del trabajo y finalmente la reducción de modalidades permitidas. Una mirada, Cristian, de tu parte. A ver, vamos entonces adelante y con eso empieza una segunda discusión más fina. Resulta que la norma previa a la resolución 220 que reglamentaba el decreto 4218 decía que el empleador tiene las siguientes obligaciones: proveer cuando corresponda la instalación del software, hardware, servicios de conectividad, insumos y materiales necesarios para teletrabajo. Y resulta que la norma nueva dice equipos y herramientas. En caso de adoptarse las condiciones, el empleador podrá proveer equipos y herramientas necesarias para teletrabajo. Entonces es un retroceso total, pero yo trato de pensar cómo puede haber sido que han cambiado totalmente y radicalmente la mirada. Y estoy pensando que esto viene por la responsabilidad por parte de los oficiales administrativos de entidades públicas sobre equipos que salen, les cambian tarjetas de video, les cambian 1000 cosas y ya no vuelven. Y bajo el tema de daño económico al Estado, alguien tiene que pagar. Pienso que por ahí viene, porque en todas partes el empleador tiene que dar las herramientas de trabajo y generalmente para teletrabajo van a ser un computador, una impresora, un escáner, un celular, que son equipos caros. Bien. Segundo, ¿de dónde viene el tema de haber retrocedido hacia que la Ley General del Trabajo ya no aplica a teletrabajadores? Por lo menos en la norma antigua, en el decreto 4218, decía, se deja sin efecto, decía, el artículo 4 del reglamento de la Ley General del Trabajo en su inciso A, que decía, no se consideran empleados para la Ley General del Trabajo y normas conexas a los que presten servicios desde sus domicilios u oficinas sin concurrir cotidianamente a los predios del empleador. Y ahora, como este decreto no tiene validez por abrogación, entonces, si alguien la pelea, porque estaría vigente el artículo 4 y por tanto teletrabajo ya no está alcanzado por trabajo subordinado, la podría inclusive ganar. Entonces, ahí hay otro problema. Y finalmente, muy corto, ¿qué usa el mercado? Por la necesidad, la practicidad, teletrabajo temporal o permanente, pero no importa, teletrabajo mixto, que era una de las modalidades del decreto antiguo. El empleador podía finalmente decidir, ejemplo, señores, tenemos inspección tributaria, todo el personal vinculado tiene que venir esta semana, tiene que venir. Tenemos, no sé, juramento del Comité Mixto de Higiene y Seguridad Ocupacional, tiene que venir. Con las nuevas reglas, o lo tomas una de estas dos literalmente, que es para siempre en teletrabajo, ellos le llaman continuo,
o teletrabajo alterno, se activa o se desactiva según un plan. Y dice más abajo que quien está pensando en el empleador, quien no obedeciere estas reglas, entonces está incumpliendo el contrato, deja la flexibilidad necesaria para un buen funcionamiento. Gracias, Cristian. Son algunos de los problemas que estamos identificando en la normativa que, lejos de cumplir con una función de promover una innovación que es beneficiosa para muchos trabajadores asalariados, en particular las mujeres que se evitan el problema de llegar al trabajo, pasando por todos los problemas del transporte, etcétera, etcétera. Es una modalidad novedosa, innovativa, moderna y que se aplica con éxito en muchas partes. Aquí se le ponen trabas de tal manera que aparece que en lugar de ser un facilitador este aspecto normativo, es un obstáculo. Pero los otros países de América Latina no lo están haciendo igual que nosotros. Entonces, echémosle una mirada a las experiencias ya conocidas. Gonzalo ha hecho una tabla comparativa que podemos aprovechar en esta ocasión para ver cómo otros países hacen las cosas con mejores criterios. Adelante, Gonzalo. Bien, ¿vamos a compartir en la pantalla? Es posible. Vamos a ver. Esto no es tan... Mientras logras eso, Horst, quería comentar que, coincidiendo con Cristian, yo también creo que las razones del cambio o del retroceso entre una norma, entre la norma del 2020 y el Decreto Supremo 4570 de 2021, se origina en las dificultades, los temores y a lo mejor las experiencias durante la aplicación del primer decreto en el sector público. Me da la impresión de que se trata de eso porque el artículo 8 establecía claramente que los equipos y herramientas debían ser previstas o provistas por el empleador, y luego cambia esto en la nueva norma, en el decreto 4570, a que estas herramientas y equipos sean provistos de manera facultativa por el empleador, ¿no? Entonces, parece que ese es el tema. Aquí tenemos el cuadrito. ¿Puedes ampliarlo un poquito? Hasta ahí. No da, después te lo muevo un poco. Ya, a ver. Para ver hacia dónde deberíamos dirigirnos en materia de teletrabajo, podríamos comparar la legislación vigente en 3 países, en Bolivia, en Chile y el Perú. A ver, en Bolivia las normas vigentes son el Decreto Supremo 4570 de 18 de agosto del 21 y la Resolución Ministerial 864-21 también de 17 de septiembre de ese año. En Chile, el decreto específico o la norma específica es también una ley, la ley 21-220 de 24 de marzo de 2020, que nos muestra que también Chile reaccionó por la pandemia de manera específica. Habían otros institutos antes, pero no tenían la sistematización que tiene la ley esta. Y lo interesante en Chile es que esta ley también incorpora todos los aspectos reglamentarios y no necesita otro documento. En cambio, en el Perú, ellos estaban mucho más adelantados, pues la ley de teletrabajo es la ley 30.036 de 4 de junio de 2013, ¿no? Y el decreto reglamentario de esta ley data de noviembre del 2015. En cuanto a las disposiciones generales de las leyes de cada país o de las normas de este país, en los 3 países se coincide en que el trabajo, el teletrabajo es una especie del trabajo a distancia mediante el uso de técnicas de
información y comunicación, ¿no? En Bolivia, entre las disposiciones generales está el objeto, la definición de condiciones especiales de trabajo, el ámbito de aplicación y las exclusiones respecto a las Fuerzas Armadas, la policía, la salud y servicios públicos. En los otros países no se hace una consideración de este tipo de exclusiones. En Chile, las disposiciones generales versan sobre el objeto, las definiciones relativas a teletrabajo como un subtipo del trabajo a distancia, y en el Perú estas disposiciones generales se ocupan del objeto y las definiciones que se utilizarán en la legislación. Ya de manera específica, en cuanto a las características del teletrabajo, en Bolivia tenemos algunas que son interesantes. Para mí es interesante y relevante, aunque no se hubiera mencionado específicamente, es la intangibilidad de los derechos y la protección de condiciones laborales anteriores a la modalidad del teletrabajo. Eso es importante, ¿no? Y también está el derecho de desconexión digital, excluyendo a los funcionarios de confianza. En Chile, en cuanto a las características, su norma habla sobre la provisión de equipos y medios a cargo del empleador, sobre los costos de operación, que también estarán a cargo del empleador. Algo interesante, único en varias legislaciones, es que el empleador debe proveer y asegurar condiciones de salud y seguridad de trabajador, aún en teletrabajo, y que el empleador debe informar sobre esos riesgos al trabajador, ¿no? También incorpora el derecho de desconexión digital. En el Perú, se ratifica que la provisión de equipos y medios debe estar a cargo del empleador, y que en caso de que por alguna causa sea el trabajador el que incurra en estos costos, debe producirse una compensación por parte del del empleador en favor del trabajador. Y tanto Chile como Perú nos hablan también del derecho de desconexión digital. En cuanto a la modalidad del teletrabajo, Bolivia nos plantea solamente dos formas, como veíamos antes, una modalidad continua y una modalidad alternada, y nos habla sobre la reversibilidad, pero como vamos a ver un poco más allá seguramente, esto tiene un problema. En Chile, la modalidad dice que es una modalidad a convenirse con el trabajador, y también se convendrá la duración de la modalidad o los cambios de esta. Es decir, nos permite de manera libre la reversibilidad en diferentes circunstancias y por diferentes motivos. Y lo interesante es que en algunos casos el trabajador puede cambiar unilateralmente esta modalidad y también el horario de la jornada de teletrabajo, con el único requisito de dar aviso al empleador con una semana de anticipación, no más tiempo. En cambio, en Perú se dice que la modalidad es de libre acuerdo, es una expresión de voluntariedad, y la variación y la reversibilidad también son voluntarias, ¿no? Y da al trabajador la posibilidad de cuestionar de manera formal la variación y la reversión, ¿no? Y en casos extremos asimila la posición del empleador o la inflexibilidad del empleador al acoso laboral y permite un tratamiento de esa clase. En cuanto a la formalidad del contrato de trabajo o para teletrabajo, en Bolivia simplemente dice que se pactará mediante contratos y adendas. En Chile se establece claramente que el contrato escrito debe expresar la voluntad de las partes, el lugar de prestación del servicio, el periodo de duración de la modalidad, los mecanismos de control del trabajo, el horario de servicio y el tiempo de desconexión digital. En Perú,
la legislación vigente nos dice que el contrato escrito debe expresar también la voluntad de las partes, la propiedad de los medios informáticos, las condiciones de uso de los medios informáticos, las compensaciones del empleador en propiedad del trabajador, cuando se trata de equipos de propiedad del trabajador, la compensación del empleador en cuanto a gastos de operación si son incurridos por el trabajador, y algo interesante que incluye Perú es la gestión o la regulación de la gestión y seguridad de la información, la jornada laboral y los mecanismos de reporte del teletrabajo y la supervisión del cumplimiento de metas o de actividades previstas para teletrabajo. En cuanto a la propiedad de medios, hemos visto que en general estos deben ser provistos por los empleadores, ¿no? Respecto a la información que se genera con el teletrabajo, en Bolivia se hace mención a la confidencialidad, pero no se hace previsión a la falta de reserva respecto a la forma de acceso a equipos del empleador cuando se encuentren interconectados. Chile nos habla ampliamente sobre la confidencialidad con varios alcances. Perú nos habla de la gestión, seguridad y propiedad de la información generada por el teletrabajo. Y finalmente, en cuanto a la intervención estatal en cada uno de esos países, en Bolivia, esta intervención se limita a la verificación y control de las relaciones laborales emergentes del teletrabajo, ningún aspecto más, es decir, igual que en un contrato de relación ordinaria de trabajo. En Chile, la intervención estatal está referida al registro de empleadores con la modalidad de teletrabajo y al registro de informes de riesgos causados por la incorporación de esta modalidad de trabajo. Y finalmente, en el Perú, la legislación establece la obligación de información a la autoridad pública de los contratos de teletrabajo. También se prevé la inspección de trabajo y las infracciones que dan lugar a la afectación de la voluntariedad de los trabajadores, ¿no? Muchas Esto gracias, es Gonzalo. grandes rasgos. Esta es una comparación preliminar porque estamos armando una comparación más extensa en términos de países y más desagregada en términos de diferencias. Y la línea de base para la calificación de las comparaciones es que Bolivia anda con mucho retraso en la puesta en vigencia de todos los aspectos que hacen a esta nueva modalidad que es exigente en términos de regulación por la naturaleza de los equipos que se utilizan, la disponibilidad del tiempo y sobre todo por algo que no está mencionado acá, pero que cada vez es una práctica que se hace evidente. La infraestructura tecnológica que tiene el país no es apropiada para llevar con éxito adelante las actividades del teletrabajo y menos de la teleeducación. Es una alerta complicada. No tenemos una calidad de internet y no tenemos los equipamientos ni la gente con la formación y la responsabilidad de calificar esto. Vamos adelante con nuestro programa. Entonces, ya hemos visto que hay aquí una serie de cambios que se han introducido en la nueva disposición que no se comparan favorablemente con lo que está ocurriendo en otros países. Vamos a redondear esto, a ver, con una muy breve ronda de cada uno, empezando con Rodolfo, muy breve, para pasar al último tema después, que es la vigencia de la ley del trabajo en condiciones de teletrabajo. Ok, gracias. En realidad, lo que más se está discutiendo entre los trabajadores, etcétera, es a partir de quién debe dotar el equipamiento para la implementación del teletrabajo, ya sea computadoras, teléfonos, etcétera. Por la experiencia que se está observando, generalmente, y esto en el ámbito del sector privado, los que están otorgando
el equipamiento bajo estrictas normas de utilización exclusiva para el trabajo, son los empleadores. No es una obligatoriedad que está emergiendo de la ley, sino de las mismas prácticas de la práctica laboral. Entregan el equipo, pero para ser utilizados exclusivamente para este fin. Y ese equipo tiene software, tiene, etcétera, todos los elementos exclusivos que se utilizan en la empresa. Por consiguiente, no puede ser utilizado y tampoco transmitir virus al equipamiento en la oficina central. En el sector público, efectivamente, pueden entregar un equipo y devolverlo con todo el interior del equipo cambiado, como bien lo hacía notar Gonzalo. Pero esto no es una exclusividad. Pero en la dotación del equipo está yendo mucho más allá de la discusión en la cual está enmarcado el Estado. ¿Quién debe dotar? Es el empleador, ¿sí? Por propia seguridad de la gestión empresarial. Ok. Vamos después con Gonzalo Rodríguez. Gracias, Jorge. Sin duda que se muestra como un retroceso el hecho de que se habría en principio preceptuado la obligación de facilitar los equipos y el software correspondiente hacia una optabilidad, ¿no? Es decir, que ahora ya es una opción, ¿no? Que podrían acordar entre partes. Esto en general, lógicamente, se percibe como un retroceso. Sin embargo, en la medida en que también están contemplados los consultores dentro de esta posibilidad de teletrabajo, lógicamente puede resultar factible y seguramente ha resultado factible. Generalmente los consultores tienen sus propios equipos, sus propias herramientas informáticas. Consecuencia, la afectación no es al conjunto de los trabajadores, sino básicamente digamos, facilita el acuerdo con este último sector que he señalado. Ahora, lógicamente, en el sector que estaba caracterizado con un trabajo presencial y sujeto a la ley general del trabajo, los ha colocado en absoluta desventaja. Y es muy probable que frente a esa optabilidad, prácticamente no se haya puesto en práctica el teletrabajo como una forma de desarrollo de la productividad en Bolivia en estos sectores, ¿no? Por otro lado, hay cosas también para encontrar puntos de equilibrio interesantes. Resulta que en algunos casos la opción del trabajo a distancia, el teletrabajo, por medios informáticos o con uso de medios informáticos, era también utilizado para tomar una especie de aislamiento, promover un aislamiento de ciertos trabajadores o trabajadoras como una forma de castigo. He conocido casos en los que se ha aislado a la trabajadora o al trabajador para evitar que entre en contacto con los otros miembros de la entidad empleadora, objeto de que ciertos reclamos no se socialicen o masifiquen. Y en ese sentido, la nueva norma plantea el derecho del trabajador de visitar las instalaciones de la empresa, el derecho de participar en las actividades colectivas que realicen con los trabajadores, ¿no? Lo que no ocurría en el periodo anterior. Entonces, son dos aspectos nuevos que, si bien son muy puntuales, que me parece interesante como novedad positiva, ¿no? Ahora, lógicamente, en los otros aspectos que ya se han señalado, lógicamente que no es una norma que promueva, que alienta el uso de esta modalidad como una forma de incrementar la productividad o ampliar el accionar del mundo del trabajo en general. En ese sentido coincidimos bastante, ¿no? Gracias, Gonzalo. Doctor Miranda, una reflexión también suya sobre esta situación de normativa coja. Sí, esencialmente el tema de la dotación de equipos es un gran problema. Aparte de que los equipos hoy en día son escasos en nuestro medio.
no hay importaciones, tenemos problemas de transporte marítimo, tenemos problemas de precios internacionales y la verdad de que el tener que adquirir equipos que sean buenos para el trabajo bajo esta modalidad se complica, ¿no? Mínimamente se necesita un computador, se necesita una impresora, un escáner y un celular para tener que hacer un trabajo eficiente y eficaz. Por otro lado, el otro problema que surge es la supervisión, porque naturalmente surgen bastantes elementos de relajamiento del trabajador, ¿no? Complicaciones en el mundo familiar, por ejemplo, ¿no? Mamás están con niños, con bebés en el hogar, tienen que atender al niño, dar de mamar, atender el sistema y la incomprensión muchas veces del empleador, ¿no? Entonces el tema de supervisión también es bueno tener que subrayarlo y anotar. El otro tema es el ambiente adecuado de trabajo y la comodidad o el confort que pueda tener el trabajador, ¿no? Porque no puede ser que el trabajador esté todo el día sentado en la mesa del comedor o en una mesita dentro del dormitorio. No es lo adecuado. Es otro problema el tener que ver la adecuación del ambiente. Y naturalmente, los colegas que me han antecedido han hecho hincapié, mis disculpas, hincapié en las grandes ventajas que tiene el teletrabajo. Pero también es importante señalar algunas dificultades que son de orden humano y psicológico, como es el relacionamiento, la integración del equipo de trabajo. Eso sería por mi parte. Gracias. Vamos a pasar ahora al último tema, que es el de la exclusión de los teletrabajadores de la Ley General del Trabajo. Y esto tiene dos posibilidades. O se adecúa a la nueva Ley General del Trabajo para incorporar el teletrabajo en todos sus aspectos necesarios de ser normados, o se pide que no se haga la exclusión esta que se está haciendo, que es discriminatoria para los trabajadores que están cumpliendo con su función laboral, pero en condiciones especiales que no son parte de algo que ha sido su voluntad. Entonces empecemos con Cristian y pasamos la ronda por todos. Adelante, Cristian. Lo mío es bastante corto, para evitar si sabiendo cómo anda la justicia, donde cada vez la ley vale menos, porque así es el país, la ley cada vez vale menos, asunción voluntaria de relaciones bajo la ley del trabajo es la solución que se puede dar en cada unidad. Tu micrófono. Rodolfo. Sí, creo que está fuera de discusión también este tema de que si el trabajador debe estar o no está protegido por la Ley General del Trabajo. Yo creo que si bien con estos decretos se está incorporando esta nueva modalidad de trabajo, el trabajador está sujeto a todos los articulados de la Ley del Trabajo, todos los decretos reglamentarios y complementarios o normas complementarias que haya a la Ley General del Trabajo. Yo creo que en esto no hay mucha discusión. El trabajador tiene que está protegido por la Ley General del Trabajo y así tiene que ser y así debe ser en el futuro. Gonzalo Rodríguez. Resulta, Jorge, que en el artículo 3 del decreto se habla del ámbito de aplicación y contempla 3 tipos de relaciones laborales, ¿no? La que está en la Ley General del Trabajo, por tanto no excluye a esos trabajadores, no los saca de la Ley del Trabajo. Las personas que prestan servicios en función del Estatuto del Funcionario Público y las personas que trabajan a nivel de consultoría, sea en línea o por productos, ¿no?
En consecuencia, ahí no habría mucho problema. Donde sí encuentro una dificultad y hubo una queja muy específica de ciertos sectores laborales fue en función del artículo 4, que habla de las exclusiones, y en su parágrafo segundo dice que esta modalidad o estas modalidades de trabajo a distancia o teletrabajo específicamente no podrán ser aplicados a las Fuerzas Armadas, a la policía, y aquí viene la queja, ¿no? A los servicios de salud y servicios públicos. Exactamente. Y resulta que se estaba aplicando ya la telemedicina, y ahí se viene abajo esto porque lamentablemente dificulta por esta restricción normativa expresa, ¿no? Ok. Doctor Miranda. Sí, en cuanto se refiere a este punto, yo creo que todos vamos a coincidir que tiene que haber voluntad política y esa voluntad política tiene que trascender hacia los trabajadores y hacia los empleadores, de tener que contar con una legislación más moderna, mucho más ágil en materia laboral. Definitivamente, como estamos, no vamos a poder avanzar porque no solamente la crisis es en la justicia, sino también en el derecho. Hay que empujar, hay que motivar para tener que modificar nuestra legislación laboral. Y naturalmente la Ley General del Trabajo se convierte en una forma de protección no solamente para el trabajador, sino también para el empleador. Y esto hay que puntualizar. Gracias. Gonzalo, tu opinión final. Sí, en verdad no me preocupa mucho el tema de la aparente contradicción con el reglamento de la ley que dice que estarían excluidos los que prestan servicio lejos, etcétera, debido a que aquí debería haber aplicación preferente del principio de intangibilidad del derecho laboral, ¿no? Entonces no se puede negar un derecho ya adquirido. Bueno, pero parece que debemos caminar hacia una modernización, hacia revisar y actualizar la legislación y centrarnos por lo menos en 5 problemas principales que hemos identificado. Uno sería la provisionalidad, es decir, que el teletrabajo no puede ser restringido a la época de la pandemia o de cualquier contingencia de esta clase. Segundo, que no debería restringirse la cobertura o la aplicación de la ley a algunos grupos de trabajadores, sino debería ser de carácter general. Respecto a la provisión de equipos, debería preverse la posibilidad, de acuerdo a la conveniencia de las partes, en cuanto a la titularidad de los equipos, etcétera. Sin embargo, los costos deberían de operación, conexión, etcétera, y uso de licencias debería ser, por supuesto, siempre de cuenta de los empleadores. Un cuarto tema importante sería el de aclarar las reglas de reversión de la modalidad de trabajo, haciendo un poco más de casuística seguramente en esto para ser comprensivo de todos los casos. Y finalmente, la modalidad entre continua o alterna o las subclases debería tener un tratamiento un poco más delicado y más exhaustivo. Ok, muchas gracias. Yo creo que hemos cubierto una fracción de la problemática que está relacionada con esta nueva modalidad de trabajo en el país y en el mundo. Hay una enorme cantidad de otros aspectos que deberían ser considerados. Creo que los puntos importantes estos son los que ha mencionado Gonzalo y que reflejan un poco lo que ha sido nuestra conversación de hoy. Pero creo que las cosas van mucho más allá, puesto que hoy en día hay una importante preocupación por lo que se llama la ciberseguridad, lo cual tiene que ver con la posibilidad de que haya
robo de datos mediante la conexión que uno hace con su computadora en algún servidor o en alguna plataforma, está poniendo todo el contenido de su memoria a disposición de los ladrones de datos que cada vez proliferan más en el mundo. Y por lo tanto, yo creo que la ciberseguridad debe entrar como uno de los temas que no le interesan tanto en este ámbito del teletrabajo específico al trabajador, sino al empleador. Porque secretos industriales, problemas de propiedad industrial, de derechos de autor y demás, que están en la computadora de un trabajador externo físicamente, pero formando parte de la planta mediante una nueva modalidad, todo eso puede quedar en riesgo. Y eso en el país ni siquiera se ha empezado a considerar. Y la transformación al teletrabajo de una porción importante de la fuerza de trabajo es costosa, pero trae beneficios. Y en eso habría que pensar que hay necesidad de que esto se regule adecuadamente, se promocione en la medida de lo posible en el sector privado, pero imagínense ustedes los avances que podríamos hacer en el área pública con una modalidad de teletrabajo en diferentes sectores de la administración pública que mejorarían enormemente el rendimiento de los trabajadores y evitarían probablemente muchos trámites y papeleos. Yo les agradezco por su intervención en este programa de hoy, del 3 de abril. Les agradezco por sus opiniones. Saludo a la gente que nos ha estado siguiendo. Les deseo todavía un fin de semana agradable y que tengan mucho éxito en sus actividades en el mes de abril. Muchas gracias a ustedes y nos vemos la próxima sesión. Gracias. Bien, buenas tardes a todos. Buenas Un tardes. gusto.